37 minutos de la hora 20. Nos visita el doctor Fernando Carabajal, precandidato a diputado nacional. ¿Cómo le va, doctor? ¿Es Carvajal o Carabajal? Es Carvajal. Carvajal. ¿No es un error? No. En realidad el apellido originario es Carvajal. Después hay muchos Carabajal. Pero en realidad el apellido original es Carvajal porque viene del árbol del carbajo. Pero el Carvajal es como decir Sí. alameda o el alamedal, o es el derivado del árbol del carbajo. ¿Y oriundo de qué país? De España. De Español, sí. España. Sí. Ah, Es muy un bien. apellido bien español. Bien, Sí. vinieron en el barco. Exactamente, no salimos de la selva ni nada de estas cosas. ¿Usted es el salvador del radicalismo o carne de cañón? No, creo que ni una cosa ni la otra. No creo que el radicalismo necesitara ser salvado. El radicalismo es un partido opositor que tiene muchos años en el país y en la provincia, con sus avatares, sus idas, sus vueltas, sus éxitos. Se ha mantenido como partido opositor durante muchos años y con presencia política. Así que mirá, yo ahora estuve recorriendo, hacía muchos años, tuve militancia en el pasado, pero ahora me retiré y la verdad que emociona ir a Laguna Blanca y ver que está el comité, ir a Riacho y ver que está el comité, Sí. ir a El Espinillo y poder reunirte en el comité y que esto esté funcionando, ir a Güemes y el comité radical Sigue existe. Y esto es la potencia, y el comité no es solamente el edificio, son las personas, los ciudadanos preocupados por la cuestión política que se reúnen en ese lugar. Y esto pasa a lo largo y a lo ancho de la provincia y pasa a lo largo y a lo ancho del país. Y esta es una de las fortalezas sin duda que tiene el radicalismo. De todos modos es cierto que yo creo que al frente opositor, o mejor dicho, a lo que se ha constituido en un frente alternativo, mi candidatura le ha servido para superar situaciones que de otro modo hubiesen sido más complejas de resolver desde el punto de vista político, porque creo que mi nombre de alguna manera ha sintetizado el momento político que vive la provincia y que vive el país, y entonces sirvió para que se limaran las perezas, no solo dentro del radicalismo, sino también dentro de los otros partidos que integran el Frente Alternativo, que es el MIT, con el cual tenemos una excelente relación, los amigos del PRO, el diputado Quique Ramírez, que están todos trabajando con muchas ganas por la construcción de este espacio alternativo al oficialismo y específicamente por la candidatura a diputado nacional. Así que no creo haber venido a salvar nada, sí creo contribuir a un proceso político sumamente interesante y desafiante, y no creo ser carne de cañón porque estoy seguro que voy a asumir la Diputación Nacional en representación de este frente, así que creo que no pasa por ahí la cosa. Me parece sí que soy el emergente de un proceso político que se ha vivido durante el último tiempo y creo representar algunos valores con los cuales me siento personalmente identificado y que creo que la sociedad ha visualizado y en este momento está reivindicando esos valores. 2 o 3 ítems que más le preocupa. Está bien, a mí me viene a hacer una oferta de ser candidato, indudablemente que primero es auspicioso y uno dice, ¿no? He hecho algo bien en la vida para que una de las ideas originales del nacionalismo venga y más siendo, digamos, radical, venga le ofrezcan un desafío como este. Pero más allá de eso, 2 o 3 ítems de lo que más le preocupa de Formosa. Mira, yo te diría que lo que más me preocupa hoy de Formosa es el desarraigo de nuestros jóvenes. Y es una preocupación compartida. Yo tengo 4 hijos formoseños de distintas edades, jóvenes, de 27 a 16 años, y piensan más en irse que en quedarse. Y esto lo hablo con muchos otros padres y lo hablaba ahora en el interior con muchos padres y con muchos jóvenes, y todos te dicen lo mismo.
Y entonces, la verdad es que esto es sumamente doloroso porque emigrar, aun cuando sea dentro del país, siempre es un proceso que causa dos dolores. Le causa un dolor al que se queda y le causa otro dolor al que se va. Porque siempre se extraña, porque siempre hay un amor al lugar y a los padres y a la tierra que siempre está presente. Entonces, la verdad que a mí me gustaría que los jóvenes que tengan ganas de irse y lo deciden hacerlo porque entienden que es un proyecto de vida, me parece bien. Lo que me parece inaceptable es que pase lo que está pasando y es que estamos expulsando a nuestros jóvenes. Los estamos expulsando desde dos lugares, porque le hemos quitado la libertad y le hemos quitado el futuro. Y esto lo ha hecho el gobierno y el oficialismo a través de la extrema torpeza y desinterés que ha mostrado en este tiempo. Me desarrolla, le hemos quitado la libertad. Sí, hablo... Le han quitado la libertad. Sí, no, la verdad es que lo dije en ese sentido porque creo que como somos los adultos los que tenemos la obligación de trabajar para darle a los jóvenes. De mi parte, justamente, como no quiero ser responsable de eso, es que he tratado de muchas cumplir... veces generacionalmente lo somos. Sí, por eso lo dije en tercera persona del plural, porque la verdad es que de alguna manera creo que si no hubiera aceptado este desafío sí me sentiría responsable. Ahora, nosotros fuimos buenos hijos, lo que por ahí, digamos, a veces no queremos aceptar que no fuimos tan buenos padres. No, evidentemente hemos fallado hasta ahora. Evidentemente hasta ahora hemos fallado y por eso estamos como estamos. Pero por eso acepté este desafío, por eso tomé la decisión de cambiar el rumbo que tenía mi vida, que estaba orientado hacia la carrera judicial, donde me iba muy bien y donde tenía innumerables oportunidades, y acepté este desafío porque la verdad es que no quiero ser cómplice de estas cuestiones y porque aparte creo que realmente tenemos la posibilidad en este momento histórico de torcer el rumbo de la historia y darle a nuestros jóvenes la posibilidad de desarrollarse en democracia, en libertad y en una provincia que los contenga y los valore. Para esto, por supuesto que la libertad es siempre el primer paso y acá hemos retrocedido 40 años en la historia del país y quizás 200 o 300 años en la historia de la humanidad, porque nos han llevado antes de la Revolución Francesa y nos han llevado a la discusión que es previa al Pacto Democrático Argentino del 83, porque se ha quebrantado el Pacto de Vigencia de los Derechos Humanos para Todos. El gobierno de Formosa, con complicidades del gobierno nacional que son verdaderamente increíbles, han permitido un nivel de vulneración de derechos en la provincia de Formosa que implica la ruptura del pacto democrático y el nunca más que la sociedad argentina en su conjunto, todo el bloque político, democrático, firmó en ese momento. Entonces, esta es la primera responsabilidad y es lo primero que tenemos que recuperar. Por supuesto que no alcanza, pero es el primer paso. No hay posibilidad de avanzar hacia un modelo de sociedad democrática, productiva, etcétera, si no cambiamos primero la matriz autoritaria de este gobierno. Porque esto se traduce en cosas muy concretas. Estuvimos en Espinillo y nos dice una productora que armaron una cooperativa de 40 productores y el gobierno no se la aprueba. ¿Por qué? ¿Porque tiene problemas legales? No, porque no es una cooperativa que responda al mandato del gobierno. Y así han destruido todo el asociativismo y el cooperativismo de la provincia, porque si no responde a la política y no siguen las órdenes del caudillo local, no reciben nada. Y así los productores han dejado de creer en el cooperativismo, por lo menos dudan de esto, y nos decían en Buenavista, la gente por suerte todavía conserva sus tierras, pero no hace nada, porque no tiene incentivo para hacerlo, y entonces los jóvenes eligen irse a trabajar en la policía como única opción, lo cual no tendría nada de malo, por supuesto, si se van a las fuerzas de seguridad por vocación, lo aplaudo y me parece una vocación sumamente noble que también hay que estimular, pero el problema es que no es una cuestión de vocación, sino que es la única salida que encuentra. Ahora digo, en esta distribución de idea y de perspectiva de realidad que nos está dando, esto es un paso seguramente
digamos, va a ser, siempre nosotros definimos las PASO como una encuesta grande, ¿no? Pero ¿usted cree que debe existir un debate entre los candidatos o, digamos, está mejor así que cada uno llegue en estas elecciones y sí para la próxima haber un debate o debería haber un debate? Yo creo que tiene que haber un debate ahora y tiene que haber un debate en la próxima y tiene que volver a existir el diálogo y la discusión política. No hay debate político, o sea, yo aclaro, yo no me van a escuchar hablar mal de ninguno de los otros candidatos y tampoco me van a escuchar hablar mal de los gobernantes. Me van a escuchar hablar y criticar el gobierno y las políticas que se implementan. Pero la verdad que yo no vengo acá a hacer críticas personales y no voy a entrar en ese juego de ninguna manera porque la sociedad no se merece eso. La sociedad, a lo que le debemos a la sociedad, los políticos, es discutir ideas, discutir proyectos. En algún punto hasta podemos, no sé si discutir, pero sí derecho a exhibir nuestras trayectorias de vida profesionales y personales para ver si lo que decimos va a ser cumplido, porque sí, esto es parte de nuestra realidad, pero no convertir esto en un chiquero. Yo no estoy por entrar en eso, en lo que sí estoy dispuesto a debatir en todos los ámbitos y con quien sea el debate político. Por eso tampoco voy a usar la campaña para presentar denuncias penales ni nada de esto, porque me parece que no es la campaña el momento para hacerlo. Después que pase la campaña haremos lo que tengamos que hacer en ese terreno. Pero la campaña es para la discusión de ideas, para la exhibición de trayectoria y para que sean los ciudadanos los que opinen de nosotros y no nosotros, los que somos candidatos, que opinamos entre nosotros del otro candidato. ¿Estás satisfecho con la convocatoria de que han aparecido más allá de la estructura, digamos, de la organización radical y extrapartidario o esperaba más? No, yo estoy muy contento con la respuesta de la ciudadanía. La verdad es que lo que percibo es el respeto, el aprecio, pero no es personal, porque la verdad que y tampoco me interesa la reivindicación personal de nada. Yo creo que la gente está valorando en este momento son ciertos valores que en todo caso a mí me ha tocado representar en este momento y que de los cuales estoy orgulloso porque la verdad es que es parte de mi historia de vida. Yo soy un emergente de la generación del 83, que fuimos la generación que tomó la democracia en sí misma como una bandera de lucha digna de ser sostenida y enarbolada. Y no es solo la democracia, es la república, es la libertad y son los valores y los derechos humanos y todos los valores que están junto a esto. Y creo que la torpeza y la insensibilidad del gobierno frente al dolor y al sufrimiento de los ciudadanos ha hecho que se revaloricen estos valores y se los ponga de nuevo como los principales. Y entonces quienes tenemos una trayectoria de vida, de sostenimiento de estos valores, bueno, la sociedad nos visualiza y quizás resultamos más creíbles cuando decimos que vamos a defender los derechos humanos. Ahora, digo, doctor, son muchos años de oposición, digamos. Sí. Más allá que se terminan dentro de poco porque me alegra mucho digamos esa decisión, ¿no? Y es importante, digamos, que uno lo diga, que uno lo crea, ¿no? Por eso se está en la lucha y en el compromiso social. Pero digo, tantos años de lucha en la oposición, ha analizado de el por qué, más allá de la estrategia del adversario político, que es natural que eso ocurra, ¿no? Porque uno pensaba y uno decía, bueno, esto, digamos, es el peronismo invencible, que no se le puede ganar, y yo no sé si es tan así, porque ganó Hernández en una situación, digamos, importante, vuelve a renacer el radicalismo con Burjaile, cuando no le daban nada, es decir, entonces, ¿cuál es la falla, si es que lo hay? Es la comunicación con la sociedad, el de no tener, digamos, un dirigente o un producto del radicalismo en donde vayan todos detrás de él. ¿Qué cree usted por qué la sociedad de alguna manera hoy a ver, todavía yo creo que no lo ven como opción? Son varios factores, sí. Sin duda que los partidos opositores y el radicalismo en particular
nos debemos, voy a hablar también de nuevo, por más que estuve muchos años afuera, pero nos debemos una autocrítica y un análisis de qué responsabilidad nos corresponde. Lo que no se puede soslayar, porque sería como pretender diferenciar el día de la noche sin tener en cuenta el sol, es lo que implica la reelección indefinida, la deformación que implica la reelección indefinida y la estafa electoral que implica la ley de lemas, ¿sí? El sostenimiento del oficialismo en el poder tiene que ver con algunos méritos, porque bueno, en 25 años de gobierno algo han tenido que hacer, hicieron alguna ruta, hicieron las cáscaras de los hospitales, aunque adentro no hay nada, pero bueno, pongámosle que algunos han pagado los sueldos en términos, algunos logros, aunque sean modestos, podrán exhibir, pero lo cierto es que la razón profunda está en que se maneja un sistema tramposo, porque existe una ley que es tramposa, que es la ley de lema, que desnaturaliza y violenta la voluntad popular, y porque aparte existe la reelección indefinida. A ver, no es casual que uno de los principios republicanos del sistema republicano de gobierno sea la periodicidad en el cargo público, ¿sí? ¿Y ¿por qué existe la periodicidad en el cargo público? Porque justamente es un dato objetivo que quien está en el gobierno tiene una ventaja relativa por el solo hecho de estar en el gobierno frente a quien está en la oposición. Por esta razón, porque la democracia es el equilibrio de poderes, el principio republicano dice: tenés que tener periodos de tiempo limitados y limitaciones en la reelección, para que en algún momento se corte esa cadena y la disputa vuelva a ser lo más igualitaria posible. Siempre el que viene en el gobierno va a tener algunas ventajas, pero también objetivamente en algún contexto difícil puede tener alguna desventaja. Pero sin duda que son más las ventajas. Entonces, por esto es que tiene que cortarse. Ahora, acá lo que ha pasado es que se han combinado estos dos elementos y esto ha llevado a este proceso que claramente ha perdido toda calidad institucional. Un proceso político que durante muchos años fue un Estado con un sesgo autoritario, con elevados niveles de control social, pero que en la pandemia han pulverizado el sistema democrático y el Estado de Derecho en Formosa. En Formosa no existe Estado de Derecho. Y voy a explicar por qué, si me lo permitís. Sí, por favor. Porque tenemos un poder judicial que durante la pandemia dictó un fallo que dijo de que ellos no van a controlar al poder. Así lo dijo, expresamente. Y no solo lo dijo, sino que además lo hicieron, porque no hay un solo amparo, ninguna medida que haya controlado en los actos del Poder Ejecutivo. Pero aparte hubo una directiva del superior que le dijo: señores, los jueces no controlamos al poder. Con lo cual, desde el punto de vista constitucional, no existe un poder judicial. Existe un sistema de administración de justicia, que uno, si tiene un juicio laboral puede ir, si tiene un problema de familia, tiene que ejecutar un pagaré, para eso hay jueces. Pero para cumplir el rol constitucional no lo hay, porque ellos renunciaron a eso. Lo dicen expresamente en el fallo. En consecuencia, no hay poder judicial. Tampoco hay poder legislativo, porque un día se reunió la mayoría absoluta que maneja el oficialismo y delegó todo el poder de la pandemia en el Consejo del COVID. Todo esto incluye hasta decir a qué hora nos acostamos y nos levantamos. Ahora decidieron que a partir de las 12 hay que ir a dormir y nadie puede salir. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento sanitario de esto? No existe nada, es un capricho del Consejo del COVID. Por lo cual no hay poder legislativo. Tampoco hay poder ejecutivo, porque ha transcurrido toda la pandemia sin que se designe un ministro de salud. ¿Sí? Pandemia sin ministro de salud. Ahora, lamentablemente, tampoco tenemos ministro de educación. Esto se produce un vacío en cualquier país normal. Cuando un ministro pasó hace pocos meses en el orden nacional... Le falta un ministerio todavía. Bueno, pero... Ministerio de Turismo. Bien, a ver, no hay poder ejecutivo, es todo el Consejo del COVID. ¿En qué parte de la Constitución figura el Consejo del COVID? No existe el Consejo del COVID. Bien, entonces no hay Estado de Derecho. Somos un Estado gobernado por un Consejo
que ejerce la suma del poder público y que decide a qué hora nos acostamos y a qué hora nos levantamos. Sin, usando la pandemia como pretexto, deciden estas cosas. Ahora, doctor, digo, más allá porque hay muchas preguntas que quisiera hacer en el poco tiempo que tenemos, porque no solo, de alguna forma, hay una generación y un sector de la sociedad que no sabe quién es usted. Eso es como le decía yo a Gaby. Le digo, quizás, le digo, el poco tiempo que se tiene en política, a veces cuesta desprender y que te conozca la sociedad. Como yo digo, hace 35 años estoy en radio y me conocen el 40% de la sociedad. Una cosa de loco, digamos, pero es así, Sí, esa sí. es la realidad. Sí, sí. Digo, ¿qué pretende usted hacer al llegar al Congreso de la Nación? Es decir, porque muchas veces en la campaña política sirve para decir, para disertar lo que uno piensa de la política y esbozar una inquietud de lo que uno cree que puede hacer allá, ¿no? Y a veces no se da eso, pero lo que queda es el camino que se recorrió, el contacto con la sociedad y el discurso que nos dio. Por eso esta primera etapa, le decíamos, y le digo a todos, digamos, los candidatos que vienen, quiero que vengan para que nosotros le escuchemos a usted, a ver qué es lo que tiene. Después diremos las cosas que de por ahí la gente si quiere interactúe, que diga, las cosas que tiene que decir. Pero usted, ¿qué tiene, digamos, para darnos desde el Congreso de la Nación y qué cosas más allá de esta especie de altruismo que nos está dando con respecto a la formación, digamos, constitucional de un gobierno en la cual desde su perspectiva está fallando, y por qué la gente tiene que reaccionar con respecto a eso? Bien, yo creo que hay dos cuestiones, sí, ¿no? Por un lado, yo creo que en estas elecciones y en el Congreso que se viene, se va a debatir el futuro del sistema democrático, porque como decía, hay esta ruptura del pacto democrático y hay sectores de la vida política, que no son todos, pero hay sectores del oficialismo que quieren avanzar sobre las instituciones y sobre el modelo constitucional que tenemos establecido y en el cual nosotros creemos la mayoría. A ver, el debate constitucional es admisible, si alguien no está de acuerdo y quiere cambiar las constituciones pueden ser modificadas, pero hay que hacerlo por las vías correspondientes, con los acuerdos políticos que correspondan, con las convenciones constituyentes, etcétera, etcétera. Este no es el camino que se ha elegido. Acá lo que se quiere es deformar el funcionamiento institucional y esto se ve muy claramente en lo que es el Poder Judicial de la Nación, que está sometido a la presión del gobierno nacional, y se ve también muy claramente en lo que es, por ejemplo, la ley de Ministerio Público, donde inexplicablemente hay un candidato a designar propuesto por el propio presidente, a quien la oposición luego de algunas ida y vuelta ha prestado su voluntad de darle el acuerdo, y sin embargo otro sector del gobierno se niega a someter ese pliego a consideración del Senado, que solucionaría un problema muy antiguo que hay, que es que no hay designado un procurador general. Digo esto como ejemplo. Por lo cual, me parece que lo primero que tiene que saber la sociedad es que esa es la discusión que se va a dar en este tiempo. Yo lo que puedo aportar en esto, como bien vos decías, hay mucha gente que no me conoce, pero lo que yo puedo aportar en mi trayectoria y mi formación justamente y en esto que es reformas judiciales. Yo vengo trabajando en estos temas de reformas judiciales desde hace muchos años. He dictado cursos y he trabajado en consultoría y capacitación en Latinoamérica, en Perú, en Panamá, en Bolivia, en Argentina, en todas las provincias que han hecho procesos de reforma. Soy un impulsor del juicio por jurados en Argentina, por lo cual vamos a implementar el juicio por jurados en el orden federal, vamos a hacer el esfuerzo
de aprobar la ley de juicio por jurado federal, como hemos logrado hacerlo en el Chaco, como hemos logrado hacerlo en Neuquén, en Río Negro y en muchas otras provincias, y también en esto mismo plantear todas aquellas reformas que sirvan para asegurar la independencia del Poder Judicial. También hay mucho para trabajar en el ámbito del Consejo de la Magistratura, que también lo conozco muy bien porque he rendido 14 o 15 concursos, o sea que conozco muy bien cuáles son los problemas que tiene el Consejo de la Magistratura y a dónde hay que realizar los cambios para que este organismo tan importante, que por ahí la ciudadanía no lo visualiza, pero que es enormemente importante desde el punto de la vigencia de la supremacía constitucional, funcione como debe ser. Esto es lo que yo ofrezco. Después, aparte, también de... Sí. Bueno, estamos de vuelta, le decimos que seguimos dialogando con el doctor Fernando Carvajal, así candidato ya a diputado nacional por Juntos por una Formosa Libre. Usted me decía, ¿no?, de que, digamos, la primer parte de lo que puede hacer como diputado nacional, y ahora la segunda. Sí, la segunda parte en realidad es de carácter más general y tiene que ver con que esto en realidad lo pensamos como un proyecto alternativo para la provincia. Creemos que están dadas las condiciones, creemos que hay un proceso de agotamiento del modelo del gobierno, que en estas elecciones se va a notar y se va a percibir y van a ser castigados por la ciudadanía, por la pésima gestión que han realizado la pandemia, que es lo suficientemente grave para justificar este castigo social, pero más que nada yo creo que van a ser castigados por su manifiesta y profunda insensibilidad frente al sufrimiento de los ciudadanos. Acá ha habido ciudadanos formoseños que han estado sufriendo y que con el pretexto de la pandemia se han desentendido de ellos. Y esto me parece que es algo que ha motivado la reacción de la ciudadanía. Hemos visto a las madres saliendo a defender a sus hijos porque no les permitían venir. Hemos visto a los jóvenes tener que salir a defender para ejercer el derecho básico de volver a su casa o de poder salir para irse a estudiar o simplemente tener una vida medianamente normal adaptada al contexto de la pandemia. Y la verdad es que lo han hecho con mucha insensibilidad. Con una falta de sentido de humanidad que a mí la verdad no deja de sorprenderme. Lo que ha sucedido con los ciudadanos varados, dejar a las personas tiradas al costado del camino, la verdad que es algo increíble que haya sucedido en este momento. El otro día Mili Maciel, que es mi compañera de fórmula, bueno, no, pero le voy a robar ya algo que dijo el otro día. Mili es una joven brillante, sí, abogada, profesional, pero además es productora ganadera, es comerciante y es del interior de nuestra provincia. La única candidata del interior, porque el resto son todos de capitales. Nuestra lista es la única que lleva representación del interior. Con ella y también con el primer suplente, que es un dirigente de Laguna Yema, Daniel Atanasio, que también es un hombre del interior. Pero Mili me traía a la memoria algo. Pero está bien, digamos, que seamos todos de capital, porque vino uno del interior. Pero no, la verdad es que nosotros creemos que... Yo le tengo medio miedito ya lo del interior. Yo no, porque la verdad es que las listas tienen que tener... Sí, sé que lo decía en broma, sí, pero digo, la verdad es que me parece importante que las listas tengan esta representación. Esta es una provincia muy diversa. Tenemos una enorme diversidad cultural. El oeste de Formosa, vos lo sabés porque sos, sí, es otra vivencia cultural totalmente distinta que lo que es el este, más vinculado a lo litoral. Y por supuesto también, y siempre hay que recordarlo, también y decirlo y tenerlo muy presente, de que somos una provincia multirracial, porque tenemos una población aborigen muy importante, que tenemos que incorporarla como parte de nuestra riqueza cultural. Pero decía, Mili me traía esta imagen, que me parece que grafica muy bien la cuestión. Cuando uno anda por el campo, en Las Lomitas, en el oeste, en Ingeniero Juárez, más allá, en María Cristina, el Chorri, anda por esos caminos, cuando ves a alguien parado al costado del camino, que se le rompió el vehículo, que pinchó la goma,
Lo que hacíamos todos siempre era parar, ayudarle. No le preguntábamos si era radical, peronista, si era del MI, si era pobre o era rico. Sí, a veces en esas situaciones es el pobre el que le ayuda al rico, el que viene en la 4x4 pues se le rompe y viene el lugareño con su carro y es el que te saca. Sí. No se pregunta nada porque es un ser humano en apuro. Y esa es nuestra esencia, eso es la humanidad, eso es ser buena gente, eso es lo que nos enseñaron nuestros padres. Sin embargo, acá dejamos a los ciudadanos tirados a la vera del camino y ni siquiera hubo un gobierno que tuviera la sensibilidad de ir a llevarle bolsas de comida o agua o un abrigo. Tuvieron que ser los intendentes del Chaco los que iban a brindarle asistencia. Y esos son los casos más graves, pero hay miles de otros casos de ciudadanos que quizás no estaban en esa situación tan extrema, pero eran ciudadanos vulnerables, alejados de sus familias, trabajadores que expulsados por la provincia iban a trabajar 5 o 6 meses a otro lugar del país y que a raíz de la pandemia se encontraron sin el trabajo y lo único que querían hacer era volver a sus casas. Tenían que terminar vendiendo sus celulares, tenían su vehículo, vender su vehículo porque tampoco había colectivo. Y el Estado lo único que les decía, el gobierno lo único que les decía era aguántense, sufran, porque estamos cuidando la vida de los otros y que la vida de ellos no valía. Ahora, usted toca un punto importante en este sentido, ¿no? De que se expecta jóvenes hacia otro lado. No digo que desde el Congreso se pueda hacer muchas cosas, pero sí me gustaría escuchar su opinión política con respecto de qué hacer con los jóvenes para no seguir expectando, para no seguir tirándolos hacia afuera. Mira, lo primero que tenemos que hacer con los jóvenes es darles esperanza. Y es lo que yo siento que estamos haciendo. Le estamos dando esperanza. Y me lo han dicho jóvenes. Y es más, me lo ha dicho gente grande también. El otro día vino una chica y se me acercó y me dijo esto: mire, doctor, yo estaba pensando en irme, pero su candidatura me da esperanza para quedarme. Por lo cual, lo primero que tenemos que decirle a nuestros jóvenes y también a los padres de los jóvenes es que sepan que hay esperanza. No estamos obligados a vivir como vivimos, no estamos obligados a vivir así. Podemos construir una Formosa distinta, podemos construir una Formosa donde haya libertad, donde haya democracia, donde haya participación real. Nuestra Constitución no habla del Consejo del COVID, pero sí habla del Consejo Económico y Social, que es un lugar donde tienen que estar representados los productores, los profesionales, donde nos sentemos a discutir el proyecto de provincia, donde vengan los productores de Laguna Nainec o de Buenavista y nos cuenten qué les falta. Hoy lo hacen, cuando uno va te dicen, ¿y qué te dicen? Mira, ¿cuál es el problema? Que yo acá tengo que ir a pedirle el tractor al intendente para que me are, pero para ir a ararme a mi campo me pide que yo pase a ser automáticamente afiliado o seguidor de ellos. Compañero. Sí, pero yo la verdad que no quise utilizar el término porque la verdad es que me parece que esto no es el justicialismo. La verdad es que esto no es el justicialismo. Mira, haber impuesto una barrera de corte económico para que no venga la ciudadanía y haber interrumpido el transporte interurbano de pasajeros es cualquier cosa menos una medida de justicia social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la clase media y alta durante todos estos meses podía venir a Formosa, porque tiene auto y tenía los 5.000 pesos para pagar. ¿Cómo hacía un trabajador que estaba en Río Gallego para venir con su familia? Primero, sin colectivo. ¿Cómo recorrer y sin aviones? Que en el caso del sur resultaba imprescindible. Entonces, ¿cómo había que venir en remis? Venir desde Corrientes nomás un remis, ¿cuánto salía? Y después llegar acá y aparte, como si no fuera suficiente, 5.000 pesos para la caja del gobierno. ¿Eso es el Partido Justicialista? ¿Eso es la justicia social del general Perón? Por favor. Yo por eso... Mi mensaje va para todos, va para los radicales, pero va para los justicialistas, que han sido víctimas igual que todos, porque si hay algo que hizo esta gestión de gobierno, es castigar a toda la sociedad, peronistas, radicales, justicialistas, independientes, del color que sea, palo y palo. Esto es lo que ha pasado en este tiempo. Entonces, la verdad es que yo confío en la sociedad formoseña. Yo tengo confianza en la sociedad formoseña. Doctor, ha sido un placer. Gracias por venir.
muchas gracias a vos por invitarme y bueno, disponible para otras oportunidades de seguir charlando. La verdad que también he disfrutado mucho la charla. Esperemos que a la ciudadanía les sirva también. Bueno, ya va a ser en pleno furor de la batalla seguramente la próxima si visita. algún debate yo no tengo problema, bueno, con quien sea. Vamos a ver, el lunes creo que falta completar el anillo con Ramiro y ya, bueno, ya vamos a ver. Con Es todo. así, Mabel, ¿no? Bueno, gracias por venir. Gracias. El doctor Fernando Carvajal, digamos, ya candidato a diputado nacional. Ya